¿Cómo están? Tanto tiempo. Hace mucho que quería estar con ustedes. Mi nombre es Jorge Compañucci, director de TMG, Target Market Global. Vamos a empezar con este diálogo a menudo, en el reporte Compa. El resumen, para que ustedes tengan como herramientas lo sucedido en economía y finanzas a nivel global. Una herramienta más para la hora de tomar sus decisiones. Pero, ¿qué tal si empezamos a ver con este diálogo que vamos a tratar de mantener lunes, miércoles y viernes y tal vez los fines de semana hacer algún tipo de emisión en vivo? Porque prácticamente los mercados en materia de acontecimientos inminentes y sobre todo desarrollos muy importantes hacia adelante van a enmarcar a fuego la historia de la economía y finanzas, no solo de la Argentina, sino también a nivel global. Pero bueno, hoy fue un día muy importante en materia de noticias. Hoy tuvimos las minutas de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Recordemos que el mercado hoy arrancó en una posición alcista y cuando surgieron las minutas comenzaron a haber problemas. Comenzaron a haber problemas porque fíjense que el pronóstico de la Reserva Federal se encaminó en función de la evolución del crecimiento de la economía a través de cómo se vaya desarrollando la pandemia. Esto es muy importante porque fíjense que la gente del BlackRock señaló que esta situación de riesgo que sigue marcando la economía hacia adelante necesita del apoyo de la política monetaria. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta situación de emisión a gran escala, no solo en los Estados Unidos, sino también a nivel global? Esto es muy importante porque esto es lo que ya está enmarcando, como señalé en mi cuenta de Twitter, en @compa1968, después de las 20 semanas, el mercado comenzaba a cambiar en un patrón ciclo como lo hizo en anteriores oportunidades. Pero bueno, la realidad es que hoy el dato de la Fed, con esta emisión constante, no solo por parte de Powell en la Reserva Federal, lo mismo en lo que hace a la eurozona y también el Banco de Japón, han llevado a una situación sumamente importante en cuanto al tamaño del riesgo que está generando en el sistema. Ustedes saben muy bien que todo el sistema bancario sigue cada vez más vulnerable y mi expectativa en cuanto a este crash que tiene que detonar nuevamente en la capitalización bajista del segundo semestre, tiene que estar en función del foco de los emergentes y de las entidades bancarias. Pero claro, tenemos que ver drivers a nivel global. Y obviamente, uno de los drivers que tiene que enmarcar este riesgo ha sido el oro. Hemos tenido una gran recuperación y hemos tenido un emblema reciente, que es precisamente el día lunes cuando se conoció que Warren Buffett, el gran operador de la historia, el gran emblema, como dicen algunos medios, había adquirido por $500 millones inversiones en Barrick Gold. Esto aprovechando una situación sumamente de fortaleza de los metales y que en cierta manera enmarca una jugada muy, muy importante de este operador, teniendo en cuenta que nunca le ha gustado la posición de inversión en el oro. Pero como digo yo, este es un emblema, es un simbolismo muy importante para ustedes. ¿Por qué? Porque Warren Buffett ha realizado una gran, porque hay que reconocerlo eso sí, una gran riqueza, una gran fortuna en la vieja economía, en esa economía que terminó cuando estallaron las .com o sobre todo cuando se generó la crisis subprime. Esas dos crisis prácticamente evaporaron la manera de operar del mercado en lo que se desarrollaba en la vieja economía. En la nueva economía, en este cambio rotundo de las variables, Warren Buffett está perdiendo cada vez más la fortuna adquirida. Ustedes vean precisamente, Warren Buffett adquirió por $3.700 millones acciones de ExxonMobil
allá por el año 2013 en $95, prácticamente en los máximos históricos. Antes del gran derrumbe que se desarrolló en los años sucesivos, no pudo obtener ganancia alguna y precisamente se encontraba con una baja del 60%. Como ven, uno puede decir, ¿fue un accidente? No, no fue un accidente. Es parte del lobby financiero, tener un emblema para que la comunidad se agolpe, para que algunos fondos salgan aprovechando esas circunstancias y precisamente se lo usa como propaganda, como lobby, como este lobby feroz que trato de enmascarar no solo en los Estados Unidos, sino también en la Argentina, como ustedes conocen. Precisamente desde que Warren Buffett adquirió esta posición en Barring Gold, como ven, comenzó a caer. En tan solo 2 jornadas ya viene registrando una pérdida de prácticamente $35 millones. Como ven, podemos uno decir, bueno, podemos dejarle tiempo para que madure su inversión, precisamente es así, pero desde el momento que también que invirtió, ese oro que se encontraba a niveles de $2.000 la onza, comenzó a ceder, como en el día de hoy, un 3,5 a niveles de $1.936. Les decía, teníamos el ejemplo del sector petrolero, hemos tenido también innumerables ejemplos en los últimos años apostando al sector bancario, también lo hizo con las empresas de aviación, como en Delta Airlines, hace prácticamente 2 años atrás, adquiriendo prácticamente en el valor máximo histórico. Y desde allí un gran derrumbe, ha perdido alrededor de $4.500 millones en las empresas de aviación, que tuvo que salir a mal vender en el derrumbe de entre marzo y mayo. Bueno, como ven, las condiciones como para tener en cuenta en Warren Buffett no son las más indicadas para estar confiado. Yo estaría muy preocupado si tendría acciones precisamente auríferas. Y después vamos a detallar ahora algunos ejemplos en cuanto a esto. Hoy también se conocieron datos de la economía. Como ven, se descongelan las paritarias y se pactan subas salariales de alrededor de un 30% en la Argentina. Error. El momento como para poder desarrollar el comienzo, dar un punto de partida en nuestro país, es empezar de una vez y por todas a aumentar los salarios en función de la productividad. Esta pandemia generó una eliminación enorme de competidores. La economía tendió a achicarse, la economía empezó a atomizarse con una alta concentración de comerciantes y de productores, por lo cual, al haber mayor debilidad por el desempleo, obviamente el trabajador va a tratar de cuidar ese empleo, no va a tener tantas exigencias como en otra oportunidad. Bueno, ¿qué mejor de empezar en una situación de bases sólidas para entablar podemos decir, un comienzo de una economía que se base en la productividad y no prácticamente a dedo por sindicatos que han distorsionado y han fundido más de una empresa y sector simplemente por peticionar el nivel de inflación acumulada con anterioridad. Esto es un punto muy importante porque esto es parte de la crisis en la cual estamos en curso en los próximos meses. Y esto hago hincapié al coronavirus. Hoy el coronavirus alcanzó récord en la Argentina, tanto de fallecidos, y se mantiene en el nivel tope de contagios. Ese nivel tope de contagios es anecdótico porque al no existir un nivel de testeos masivos, no vamos a tener un crecimiento ya de niveles de 7.500, 8.000. O sea, tenemos que testear 100.000 como en el Reino Unido para tener un parámetro lógico de cómo viene la evolución de la pandemia. Son tan solo el nivel de muertos y que nos da una cierta saturación del sistema de camas como para medir cómo venimos en esta pandemia que, insisto, se la ha minimizado muchísimo, tanto desde la sociedad como del sector empresarial. Ustedes dicen, ¿por qué? Porque a medida que pasan los días y el nivel de contagio es sumamente más grave, cada vez va afectando más a la plantilla de los empleados de las diferentes compañías.
ante podemos decir, este perjuicio que hace a la red de comercialización, a la red de producción, obviamente vamos a empezar a tener un efecto rotundo en lo que es la caída de la productividad. A mayor caída de la productividad, mayores problemas de abastecimiento. A mayores problemas de abastecimiento vamos a tener problemas inflacionarios, porque no tenemos una gran oferta como la que teníamos en la anterioridad. Y en un ciclo en donde ahora se inicia el proceso de crecimiento del tipo de cambio, por el shock externo que tenemos con respecto a las monedas emergentes, el gobierno va a tener un problema aún mayor por no haber, podríamos decir, generado un proceso de logística para encarar la pandemia. Bueno, estos problemas los vamos a ver en los próximos meses. Hablamos del tema de los problemas de tipo de cambio. Hoy, récord en el dólar MEP, récord del dólar contado con liquidación. Esto nos demuestra que no hay ningún tipo de herramienta en la Argentina porque el gobierno desconoce por completo cómo parar la pelota de la devaluación en la Argentina. Ustedes saben muy bien que la única manera de parar esta problemática que hace el tipo de cambio es intervenir a través del fondo del ANSES. Con el Fondo General de Sustentabilidad, ustedes a través de la venta de acciones y de bonos por debajo del diferencial de Wall Street, podemos controlar al mercado. Pero obviamente el establishment, los intereses de por medio, hacen de que el mercado, o tal vez la miopía de quienes están detrás de las diferentes áreas en economía, no lo han realizado. Insisto, no hay que pecar de ingenuo. Acá siempre hay intereses de por medio. Pero bueno, el tipo de cambio nos está marcando la posición sumamente problemática hacia adelante. Y ahí tenemos que hablar precisamente del tipo de cambio en función del blue. ¿Por qué? Porque el blue comienza a aumentar cada vez más. Este rectángulo que hemos elaborado en los últimos meses es similar en las mismas características y de tiempos a lo desarrollado en el ciclo del 2019 y en el ciclo del 2018. En ambas oportunidades, en el proceso, una vez finalizado o dentro del desarrollo de cumplimiento del pago de ganancias, el mercado tiende a levantar con sumamente importancia. Por ahora, a mi juicio, ya empezamos, debido al proceso de devaluación de las monedas emergentes, el proceso a una suba, nuevos máximos históricos a 210 pesos precisamente para el primer cuatrimestre del año entrante, con una resistencia en torno a 185 pesos. El mayor de los drivers sigue siendo las chances de un default hacia Turquía en los próximos 10 a 8 meses y la tensión hacia las chances del fin de la eurozona en el verano, ante una crisis a gran escala en lo que es el sector bancario. Vemos en cierta manera que las condiciones de vulnerabilidad de las monedas comienzan a ser sumamente problemáticas. Problemáticas porque realmente esto va a traer un problema mayor en la Argentina ante el grado de crisis. O sea, hasta el momento hemos tenido un primer semestre, mucho hincapié en el tema de la pandemia. La pandemia se desarrolla en marzo con precisamente el pico de tensión y donde hacen pico hizo los mercados y prácticamente el deterioro de la economía se dio con un cierto vientito de cola de los mercados internacionales que si bien el dólar pasó de 80 a 138 en el nivel de resistencia que focalicé como target para el primer cuatrimestre, no trajo tanta tensión en el gobierno. Fíjense que el gobierno mantenía un nivel de popularidad muy alto y todas estas idas y vueltas que se están dando desde los argumentos políticos en el Poder Judicial, que se quiere hacer la reforma, fue perdiendo ciertos puntos y obviamente la impaciencia de la gente por una cuarentena eterna llevan a un marco, puede ser un campo bastante minado en cuanto a expectativas y a medida que pasan las semanas el gobierno se va poniendo más nervioso y eso genera mayor tensión en el sector financiero. También un punto para empezar a medir un poco las consecuencias
en el cual estamos viendo al mercado en la actualidad, es empezar a ver un poquito lo que es el mercado internacional. Pero bueno, quedémonos un poco con Argentina. Una Argentina que, como venía diciendo en mi cuenta de Twitter, sigue reconociendo el patrón del megáfono de largo plazo. Este megáfono se tiene que tirar siempre en base cierre semanal. Lo que ustedes ven por encima del megáfono, en base cierre semanal, no lo ha cortado nunca. Y además, cuando uno analiza el megáfono, tiene que analizarlos por conteos. O sea, yo cuando el megáfono fue quebrado la semana en donde se anunciaba precisamente el acuerdo con el fondo, ¿qué pasa? Hay un problema. Se estaba desarrollando en el quinto movimiento. O sea, nosotros tenemos un movimiento de 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, onda 4 de corrección y la quinta final. Entonces, como yo recomendé en los diferentes medios, con el acuerdo hay que salir a vender, no hay que salir a comprar. Iba a pasar todo lo contrario. Máxime cuando nosotros estábamos desarrollando un proceso de suba con respecto al proceso de inicio de caída a gran escala de los mercados emergentes. Fíjense que nosotros, si analizamos en cierta manera cómo estaba la evolución de la Argentina, y por no citar obviamente la debilidad de los ADRs, nosotros podemos ver que la situación de Argentina no era una situación holgada con respecto a una posición unilateral. ¿Por qué? Porque teníamos precisamente el tipo de cambio en Argentina firme. Los bonos, en cierta manera, no se movían tanto. Entonces nosotros teníamos una posición. Fíjense, nosotros estábamos en las últimas 2 semanas en ese nivel y precisamente teníamos mercados como Turquía, que ya había empezado el proceso de devaluación a gran escala. Entonces, acá nos estamos mostrando que los fondos iban a utilizar la debilidad externa para salir del mercado argentino. Les recuerdo, como les digo siempre, el mercado mundial en fondos con títulos emergentes no pueden salir. Hace prácticamente 4 años que lo único que van encontrando es un mercado que, en cierta manera, trata de buscar un proceso de salida a través de opciones, a través de un ciclo de tiempo para permitirles salir con holgura. Entonces, la realidad es que hay un gran lobby mediático tratando de vender que la Argentina podía empezar a caminar a través precisamente del acuerdo con los bonistas, y no es todo lo contrario. O sea, en el ciclo en el cual estamos inmersos, este acuerdo va a tener, o ya lo está teniendo, el mismo efecto de lo que tuvo el acuerdo o mejor dicho, el canje. Este es un canje de deuda, el canje de deuda de Mingo hacia agosto-septiembre del año 2001. Bueno, es eso ni más ni menos lo que ha ocurrido. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta próximamente. También como para destacar es que la situación de debilidad comienza a ser importante en todo el mercado global. A ver, reconozcamos que el mercado, desde que comenzó el proceso del acuerdo con los bonistas, no ha parado de ceder. Ha sido una cachetada a más de uno, sobre todo que son impresentables los diálogos que se pueden encontrar a menudo en lo que son los medios de comunicación y no se pueden desdecir de lo que dijeron prácticamente hace 2 semanas atrás. Pero les decía, fíjense, Turquía comenzó el proceso de baja hacia fines de julio, y esto lo recalqué en numerosos lugares, justo cuando la Argentina estaba empezando el proceso de baja, igual que Turquía, pero claro, salió el acuerdo, y bueno, con este acuerdo, ustedes fíjense que el mercado de Turquía ya estaba a la baja. El fondo que tiene Argentina lo tiene también en Turquía, lo tiene en Brasil. Si salen de ellos, salen en el del nuestro. No se case con que el mercado somos muchos, no existen más eso.
Eso desapareció, hoy es uno o dos fondos y nadie más. No hay nadie más en el mercado. Entonces uno tiene que jugar en función de cómo están las fichas a nivel global. O sea, los vendedores de cursos les pueden decir que el mercado rompe el megáfono, que vuela al infinito, y no es así. O sea, hay que tener mucho cuidado. O sea, uno tiene que tener en cuenta, y yo esto lo hago hincapié siempre, que el mercado es un gran sistema solar. Todo tiene que ver con todo. No se va a cortar solo un activo o un instrumento y el resto va a ir para el otro lado. Entonces, cuando nosotros vemos la situación de Turquía, y a ver, lo podemos poner tranquilamente con la evolución del ciclo del Grupo Financiero Galicia, que es el más emblemático en cuanto a volumen, en cuanto a simbolismo de operaciones, porque no solo es operaciones en Argentina, sino también en los Estados Unidos, pero también todo lo que hace el gran circo de las operaciones con opciones. Yo he dicho que gran parte de estas prórrogas sucesivas no tuvieron nada que ver con las trabas en la negociación, sino precisamente por una cuestión del ejercicio de opciones de un gran negocio montado hace 2 ejercicios atrás. Por eso que en esta oportunidad se acababa la situación. Acá ven cómo en Turquía. Turquía había terminado como el Merval, como Galicia, el ABC, este ABC que se remonta desde marzo como el mercado global, con sus 5 ondas alcistas en onda C, terminó con Turquía. Turquía cede en la onda 3, es cuando salió perdón, en la onda 2, hace el 2 irregular Galicia, pero era onda 2. O sea, esto lo pueden ver en otros papeles, que no ganó lo que a altura que ganó Galicia, por lo cual era venta. Entonces te hizo onda 3, 4 y 5. Entonces, hoy fíjense que Galicia está en los valores que llegó Turquía. Entonces, dejémonos de joder, hablando de esta manera, con que los mercados son independientes. No, están todos entrelazados. Y esto es lo que hay que hacer hincapié de aquí en más, para no comerse la galletita y las banderas que podemos encontrar en los diferentes medios de comunicación especializados, que por eso quiero decir todo, en cuanto a la evolución de nuestro país. Así que mucho cuidado con respecto a esta situación, porque el mercado sigue mostrando aristas sumamente preocupantes. Sumamente preocupantes porque la realidad es que el Merval en dólares terminó el conteo que esperábamos en su momento, precisamente para generar un proceso de frustración como el que se generó tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional allá por el segundo semestre del 2018, la misma frustración armada por la misma gente, el mismo fondo, el mismo grupo de agentes locales en cuanto a la operatoria de cara al famoso triunfo de Macri para las PASO. Recuerden que en su momento hice hincapié a que esa situación no podía ocurrir porque estábamos en ese momento de cara a ese famoso viernes con el más 15%, teníamos precisamente una posición de suba de dólar en máximos y riesgo país en máximos. Es imposible que tengamos una expectativa de triunfo de Macri si esas dos variables iban para el otro lado donde iba el Merval. Entonces, en el Merval, lo que teníamos, como lo mismo en los ADRs, era una operación precisamente de salida ante la pérdida precisamente de las elecciones de las PASO. Acá quiero mostrarles un poco lo que es el Merval para medir una situación sumamente complicada hacia adelante. Les decía, hemos visto Turquía, hemos visto una situación bastante complicada en lo que respecta a los emergentes, con Brasil también complicado. En lo que respecta al Merval, a ver si nos da el valor correcto el Merval, con todo con liquidación, si no lo buscamos
en otra plataforma, pero la realidad es que lo que estamos teniendo es un deterioro constante, y este deterioro constante tiene que ver más por una condición que hace al mercado global y no hacia los problemas o preocupaciones con respecto al dólar o con respecto al gobierno y sus futuras medidas. O sea, tiene más que ver con la situación de los mercados mundiales. Mercados mundiales que van a entablar, como les dije antes, una capitulación bajista de grandes proporciones, a mi juicio, entre lo que resta de agosto y el mes precisamente, el mes de septiembre, octubre. Como les dije a principios de año, esperaba precisamente una gran caída de los mercados de cara a las elecciones de los Estados Unidos. Esto ocurrió tanto en las elecciones del 2000 como en las elecciones precisamente del año 2008. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver un poquito lo que es el mercado internacional. Les decía, en lo que respecta al S&P, yo tanto a mis clientes, a mis asesorados, no les hago hincapié al S&P porque el S&P está distorsionado por las FAN, las famosas FAN, que tienen una alta ponderación del mercado. Pero de todas maneras, y viene a curso porque estamos en la posición en donde cuando cae, cae todo. El desarrollo de semanas del ciclo que se ha gestado contratendencial desde el mes de marzo a la actualidad son de 20 semanas. Las mismas 20 semanas que se desarrollaron desde octubre a febrero, a mitad de febrero, cuando se desarrolló el anterior derrumbe. Esto que ustedes ven, esta posición de lateralización y distribución, a mi juicio, sigue siendo la misma que la que se desarrolló en esta oportunidad. Entonces, si ustedes lo miran en función semanal, y ahí va a ser mucho más rotundo el patrón cíclico del cual les estoy hablando, van a encontrar que el mercado cumple 20 semanas de suba. En esas 20 semanas de suba, ustedes lo van a, y sobre todo les voy a poner el índice que más lo van a ver más reflejado, porque yo les decía, el tema de la FAN. Bueno, el tema de la FAN tiene la incidencia de todo el grupo tecnológico, tanto Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, son las que prácticamente han direccionado al mercado al alza. Yo les decía en las últimas 2 semanas que había comenzado ya para esta presente el proceso de debilidad. Recuerden que el mercado en la semana 16-17 del anterior ciclo hacen la corrección, lo mismo que en la actual. En las últimas 2 que le siguen haciendo máximos, el mercado se nos ve bastante robusto y después comienza a ceder. Bueno, esto es lo que tenemos en la actualidad. Yo les digo a todos que el mejor representativo del mercado norteamericano es precisamente el NICE. En el NICE no hay tanta fuerza de ponderaciones, uno tiene conteos mucho más claros, mucho más representativos de lo que es la realidad. Entonces, ahí ustedes van a ver con tranquilidad lo que es el mercado. Un mercado que encontró un proceso de reacción, como en cualquier otro, pero que está mucho que ver con lo que sucede en el mercado internacional. Ustedes no van a ver la virulencia del nada, tiene patrones mucho más armónicos. Entonces, ustedes están viendo este proceso de recuperación contratendencial, lo cual es sumamente diferente a lo que hemos visto en el caso del Nasdaq. A mi juicio, lo que tenemos que ver en las próximas semanas es precisamente, yo diría, entre la semana que viene, muy factible, que ya estemos en el derrumbe, o sea, quedan tan solo 2 jornadas, pero que cortemos esta direccional y comencemos en una baja fuerte de este índice que se ubica en 12.800 a niveles de 10.800. Esto es muy fuerte lo que viene en la actualidad. Ustedes me dicen, ¿en qué me baso? Bueno, precisamente de dónde sale el dinero, de los bonos. Ustedes tienen que seguir al mercado en función también de la tasa. La tasa es la que marca
la composición del ciclo. Ustedes recuerden que yo hice hincapié en todo, desde que recomendé los mínimos de marzo como piso, señalé que el mercado en mayo embrionaba y en junio detonaba. Bueno, en junio se alcanzó el 70-75% de los topes de los mercados internacionales y de diferentes variables, como ser ejemplo la tasa de los Treasury Bond. Los bonos alcanzaron su máximo en la primera semana del mes de junio. Bueno, lo que ha hecho hasta en la actualidad es precisamente una onda 1, ahora le has hecho una onda 2 dentro de un hombro, cabeza, hombro, y desde acá debería comenzar el proceso de caídas importantes en las próximas semanas, como se gestó en las semanas de febrero. Por ahora el patrón sigue siendo un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, esto fue una 2, una 3, una 4 y falta un quinto movimiento. Mucho cuidado. Y esto lo vamos a ver a nivel global. Entonces, cuando uno dice a nivel global, no esperen que el derrumbe venga de los Estados Unidos. El derrumbe por ahora sigue siendo del foco. El foco es emergente, el foco es la banca mundial. Vamos hacia un crash bancario mundial. Ustedes pueden cerrar los ojos y poner el dedo en cualquier entidad bancaria en el mundo y van a encontrar el peor dibujo técnico de todo el resto de los sectores. Entonces, hablamos del tema emergente. Bueno, lo que tenemos hacia adelante, en lo que resta del año, es un marco de tensión al nivel, llámele tequila, sudeste asiático del 97, ambos de manera conjunta. Entonces, vamos a tener un marco de tensión sumamente importante en el sector emergente. Entonces, ustedes se casan en ver dibujitos solamente de Estados Unidos, y lo que ha hecho Estados Unidos con el BXX, que es el ETF del BIC para manipular el mercado, es tratar de mostrar una divergencia positiva ficticia, porque solamente las 6 empresas del Nasdaq no son el mercado global. O sea, ustedes encuentran una especie como Tesla. Tesla ha subido 700 veces en el año y las ganancias de Tesla subieron 3%. Ahora, si Tesla no fuera parte de la elite que gobiernan los mercados, no hubiera hecho nada de lo que hizo durante este año. O sea, se le ha puesto el dedo para generar una alta ponderación del mercado. Nada más que eso. O sea, usted ve el sector financiero que está en mínimos, casi mínimos, sobre todo con Wells Fargo. Recuerden bien, Wells Fargo, ustedes tienen Wells Fargo, que es para mí, junto con el Banco Santander, se delimitan el mote del nuevo Lehman Brothers a nivel global. O sea, ustedes cuando esto lo han recomendado ya desde el mes de marzo. O sea, fíjense que estamos haciendo un hombro, cabeza, hombro en onda 2, para entrar en onda 3 las próximas semanas y que los mercados mundiales tiemblen, con el MACD a punto de cortar en divergencia. Claro, ustedes me dicen, pero Wells Fargo puede generar un problema mayúsculo de efecto dominó, pero por supuesto, no es lo mismo la subprime que vayan en busca de una bancarrota de brokers, que son entidades comerciales, y otra cosa son entidades de corte bancario. Entonces, cuando uno observa la situación que se cuenta Wells Fargo, o sea, quebrando el soporte del 2010, nos lleva a que Wells Fargo va a ir a buscar nuevos mínimos históricos, en una posición de tensión y crisis global inusitada, porque acá encontramos, podemos decir, la apertura de lo que pueden sumarse todos los miedos de las últimas décadas, que son las entidades bancarias. El otro es el Banco Santander, que es, a mi juicio, con el BBU Bilbao Vizcaya, lo que degeneren el detonante de la chance, que sigo anticipando para este verano, de la posibilidad del desarme de la eurozona. O sea, Europa va a quedar devastada por el coronavirus. Y esto recuerden muy bien. Las economías se podrán recuperar, pero el desempleo no.
vamos a encontrar, después de la recuperación de las economías, precisamente países que queden entre el 10 y el 20% de desempleo estructural, porque cambió el trabajo. Ya las fuerzas laborales han mutado y las posiciones rígidas como el comercio también mutó. Entonces no se va a poder regenerar. Ustedes ven el Santander, que ha quebrado el mega hombro, cabeza a hombro, de 20 años. Esto lo desarrolla precisamente toda la banca mundial, desde las de China hasta las de Japón. O sea, lo que tenemos hacia adelante es, a mi juicio, la chance de un corralito en Europa. Y si es un corralito global, que estamos ante un cambio de paradigma, hasta un nuevo orden financiero mundial, usar en cierta manera como ejemplo a Argentina, como un laboratorio de cómo se mueven las masas, cómo controlar esa posición. Fíjense muy bien dónde está el Banco Santander. No estamos eligiendo empresas chiquitas, acá tenemos que ver empresas que son multiplicadores. Ustedes agarran el Nomura, una de las entidades más importantes de Japón, que tienen historia bursátil. Entonces ya nos salimos del argumento que hace al continente europeo con sus problemas de tasas negativas, inyecciones descomunales con países que no hacen el reordenamiento fiscal como Italia o España, esta disputa del norte y el sur para quién financia a quién y quién hace los deberes y quién no. Ustedes fíjense en el Nomura también sigue coqueteando los valores mínimos históricos en 20 años. Entonces, si entramos en una posición bajista o el Mitsubishi Financial, es lo mismo. Entonces, mucho cuidado en las próximas semanas para este sell-off. Ahora, Argentina siguió considerando que el Merval va a nuevos mínimos en dólares. Un Merval que vaya a buscar ahora los $150, 155 dólares en este proceso de los próximos meses. Y el objetivo siempre en cuanto al ciclo sigue siendo nuevos mínimos con respecto al 2001. Sigo considerando los 55 dólares como posible target. La posibilidad que en este proceso de crisis a gran escala, ustedes saben que les he señalado el proceso de crisis 3990, que es la crisis del 89 y el 2001 juntas. Bueno, por eso precisamente lo que tenemos que tener hacia adelante es un problema mayúsculo en el sector bancario argentino. O sea, hemos tenido una proyección de este mes de una salida de dólares de alrededor de 1.000 millones a través del goteo de las ventas del central de los 200 dólares. Bueno, eso se va a eliminar, calculo, en muy pocas semanas, porque con 8.000 de liquidez de dólares líquidos no se puede mantener una situación así. Insisto, el acuerdo monista fue toda una burbuja de pantalla. No es el punto de partida. El punto de partida será cuando limpiemos el volumen exorbitante de productos financieros tóxicos que tiene nuestro país. Esa emisión de pesos enorme que llevaron a un nivel de LELIQ prácticamente inmanejable, en el cual me acuerdo que el presidente Alberto Fernández, del cual en la situación que estamos inmersos tiene mi apoyo, porque encontró en su administración el peor ciclo de toda la historia de Argentina, por cuestiones domésticas como cuestiones externas. Así que lo que tenemos hacia adelante es ni más ni menos que un nuevo Bonex, hasta que la Argentina se plantee, y los políticos digan, señores, somos políticos, tenemos que tomar el toro por las astas, vamos a empezar de una vez por todas. Es todo piripipí. Es todo piripipí. Es una burbuja que se va haciendo y bueno, cuando la situación esté desmadrada, se pudrirá, pero la realidad es así. O sea, esto hasta que no tengamos un Bonex 89, no vamos, o sea, como el 89, porque la convertibilidad no fue el punto de partida, para que tengamos una década sin inflación, con inversiones estructurales. No, el punto de partida fue el Bonex 89 que armó la base para después terminar en una convertibilidad. Hoy hay que limpiar los pesos que hay en la calle. O sea, va a ser doloroso, tendría que ser doloroso adoptar una medida tajable, una medida tan tajante. O sea, digamos,
entrar con un recorte del 55% como le hicieron a los bonistas. Bueno, no hay ni eso en pesos ni eso en dólares, pero empecemos de una vez por todas, porque si no, todo es inmanejable. O sea, seguir en una posición hacia adelante, hacia una Argenzuela económica y financieramente hablando, no soy totalmente político y no me meto en la política. Hablo solamente de cómo viene la estructura del país económico y financieramente, vamos hacia ello. Y ustedes, como yo, que estamos en el mercado bursátil, la chance del éxodo de ADR también es altamente probable. ¿Por qué les digo esto? Fíjense una cosa muy, pero muy clara, que lo he señalado ya en más de una oportunidad. Sabemos muy bien que el sector más dinámico, más representativo del ciclo económico es el sector financiero. Bueno, el otro sector que es representativo es el sector inmobiliario. Entonces, si yo me focalizo en lo que fue la crisis del año 2001, yo tengo que tener en cuenta también esa situación como perfil a buscar hacia adelante. Entonces, yo en Argentina, no puede ser que en el mes de marzo, cuando se desató el problema de la pandemia, IRSA alcanzaron nuevos mínimos históricos y las propiedades, como ustedes ven, cuando llegó a la zona de 2,73, son los mínimos históricos, por debajo del 2001, pero el metro cuadrado no vale $250 el metro cuadrado. Ahora, ¿no será que el valor vale IRSA porque lo valdrá? Y realmente, al no tener un mercado aceitado, operando en el sector inmobiliario, se hacen casi ninguna operación, no es representativo. ¿Qué es lo que nos está mostrando IRSA o los inversores de IRSA que viene hacia adelante en la Argentina? Porque eso lo tienen que tener en cuenta, o sea, a la hora de operar. Entonces, la chance hacia adelante de esa crisis 3.990, que es el 89 y el 2001 juntos, sigue estando vigente. Tal vez me estoy extendiendo mucho en este reporte compa, el primer reporte compa del año, pero bueno, es tanto el tiempo que no tenemos comunicación, si bien lo tenemos en las redes y a veces me pueden ver en televisión o en alguna radio. Quiero tener este diálogo mucho más cercano y más seguido, con más análisis, porque me lo piden mucho en las redes, y bueno, es un poco para tratar de darles una mano, o por lo menos mi visión de lo que es la economía y finanzas en nuestro país. Usted tiene en Acresud, la otra pata inmobiliaria, pero en el campo, también. Nuevos mínimos históricos se alcanzó en el mes de marzo. ¿Será que los campos no van a estar en las mismas condiciones hacia adelante por la crisis que se viene? Bueno, yo les digo una cosa, los mercados se van mostrando el camino, y ustedes lo tienen que tener en cuenta, en donde este Merval que hoy orilla los 350, 370 dólares, sigo viendo una paliza de gran escala hacia adelante, porque claro, lo que tenemos hacia adelante es precisamente el sector de devaluación a gran escala en los mercados emergentes. Y si bien ustedes dirán, bueno, Turquía es un país lejano, tenemos que encontrar una mayor empatía en la región, y obviamente nuestro reflejo o preocupación es Brasil, más allá de que Brasil ya no es el principal socio comercial que lo es China, pero sí tiene una pata importante a la hora del desarrollo de inversiones, de cómo se manejan los flujos de capital, y bueno, en el caso de Brasil, que es parte de la misma tendencia que el peso argentino, después de desarrollar la onda 4 en el mes de marzo, ahora vamos a un quinto movimiento ascendente. Recuerden, y esto siempre es lo mismo, lo principal en el horizonte es la gran tasa CONASA que fue habilitada a fines del año pasado. Esta tasa CONASA nos da niveles de 12 reales por dólar. Y esta tasa CONASA, que es la ASA grande, nos da 9 reales por dólar. Ustedes imagínense, ¿estará Bolsonaro? Porque recuerden
que en el pronóstico regional señalaba en cuanto a la administración de Bolsonaro como la de López Obrador, los dos mandatarios con chance de terminar anticipadamente su administración. Entonces, qué coincidente que estas dos administraciones fueron las que hicieron un desastre de la pandemia. Bueno, una nueva escalada del tipo de cambio, quiero ver si lo soportan. Bueno, en esta escalada, el que hoy cerró a 5,55 el real, muy importante, porque hoy en 5,55 del quiebre, quebró la resistencia de hace un par de semanas atrás, por no decir 2 meses, y ahora tenemos el campo liberado al quebrar los máximos de junio, la salida a buscar nuevos máximos históricos. Esto es tensión pura para Argentina. El peso argentino con la paridad blue por arriba de 135 comienza la velocidad. Y esto no es una intencionalidad política, es puramente mercado, señores. Señores del gobierno, les digo, miren hacia afuera, dejemos a los militantes en las diferentes áreas, pongamos gente profesional, porque se lo va a llevar puesto la ola devaluatoria regional al gobierno. El acuerdo bonista quedará dando vueltas, no va a traer confianza. Y lo que es peor, se están manejando tan mal que después la gente puede pensar en algún tipo de hipótesis fantasma a lo que es política, y no tiene nada que ver lo que va a venir en Argentina con la política, es meramente una cuestión de mercado. Entonces no se ganen un problema al divino botón. Entonces pongan gente que sea especialista en mercados. Yo quiero a la Argentina. Traté de anticipar lo que iba a pasar en Argentina entre el 18 y el 22, tanto con gente del PRO, con gente del kirchnerismo, y me dijeron, no va a pasar eso, no va a ocurrir nada de eso, es imposible que ocurra, y está ocurriendo, y ya ocurrió. Bueno, lo que viene es aún peor a lo que vivimos con Mauricio Macri. Entonces, si no nos ponemos las pilas, nos lleva puesto el tsunami emergente. Ahora bien, en lo que respecta a esta situación de corto plazo, tengamos en cuenta aquellos que no les gusta shortearse. Hay productos que son los ultra short. El BZQ es el invertido de Brasil. O sea, es una posición para aquellos que quieren diversificar en medio de esta secuencia de tensión que vemos hacia adelante. Bueno, el BZQ hemos tenido desde el mes de marzo, como les dije antes, si realmente finalizó el ciclo de las 20 semanas que habitualmente hacen los mercados, entre 20 y 21 semanas de recuperación, bueno, ahora entramos en este proceso de vulnerabilidad extrema en los diferentes mercados. Tengan cuidado porque, bueno, esto es una posición muy importante en cuanto a la gama de ultra short. Entonces, nosotros vemos que la directriz tendencial, después de los 5 movimientos, ya ha sido quebrada. Y fíjense en la cantidad de días siempre alcistas. Puede haber días de corrección, pero sale automáticamente. Bueno, esto es ni más ni menos que cuando cambia la volatilidad en el mundo. Y siempre les digo el VIX, que es el que hay que tomar, el BXX, que es el ETF del VIX, como para tomar cuenta el mercado. Bueno, él mismo ya ha adoptado un proceso de cambio dependiente, de aceleración hacia adelante, y va a empezar a englobar que toda la gama de ultra short, de diferentes áreas, de diferentes sectores, van a ir acompañando lo que hemos visto en el BZQ, que es el mejor, a mi juicio, de la línea de ETFs. Ustedes dirán, bueno, el rebote es un rebote como del gato muerto que hemos tenido en los últimos días, en algún que otro día. Bueno, yo les digo que esta divergencia que tenemos en el MACD con respecto a junio le da la impulsividad para las próximas jornadas empezar a entrar en algo fuerte. Por eso hay que empezar a ver que esta situación que vemos en Brasil, lo podemos ver, les recuerdo lo que había dicho con el tema de Wells Fargo, lo podemos ver tranquilamente en el SKF, que es el ultra short del sector financiero. Les puedo decir, eso sí, que los ultra short no han replicado
muy bien que digamos en lo que es el desarrollo cíclico del último año, pero estos se acomodan cuando viene la velocidad. Y como ven, ya hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, señores, hace 2 meses que el mercado prácticamente ha entablado la salida alcista y quebrando también la tendencial desde los máximos. Entonces, hacia adelante tenemos los problemas. Hacia adelante le dijimos lo que era la tasa de 30 años. Bueno, otra de las cosas que he señalado en las últimas jornadas es con respecto al oro. Soy muy escéptico del oro, lo he visto una posición para operarlo de trading, de operarlo de segmentos, porque a mi juicio lo que podemos tener en los metales preciosos es una especie de burbuja como la tuvimos en el petróleo en junio-julio del 2008. ¿Por qué les digo esto? Porque precisamente lo que ha pasado desde el mes de marzo es que todos los bancos centrales han salido a emitir como nunca en la historia para poder estimular, para poder salvar a la economía. No hay mejor fundamento que la debilidad fiscal de todas las naciones y pasarse al oro. Me parece correcto. Pero claro, en un marco mundial, que no hay negocios comerciales, que tenemos una tasa casi negativa, entonces es más ávido las condiciones para el apalancamiento. Bueno, este crash que estoy anticipando no es una cuestión de crash por cuestiones económicas, es por cuestiones de apalancamiento. Entonces, ustedes van a ver que, le doy un ejemplo, AngloGold, una de las empresas muy, pero muy importantes con respecto a las líderes, como cuando hablamos del afán precisamente con respecto al Nasdaq y el S&P, uno tiene que hablar de AngloGold como podemos hablar de Barrick Gold, de Newmont Mining, como las número uno en cuanto a negocio. Entonces, ustedes recuerden siempre, y yo no doy cursos ni hago docencia, pero me gusta hacer docencia gratuita como consejo, eso sí, de operador. Porque prácticamente en Target Market Global tratamos de brindar asesoramiento a distancia, pero también tratamos de mostrar un proceso de docencia. Los commodities no son los que apuntan o lideran un comportamiento. Lo que lo lideran son las acciones de los commodities. Si no acompañan las acciones, lo que ustedes están viendo en el commodity es prácticamente una opereta de los fondos a través de ciertos contratos y nada más. Ustedes fíjense, nosotros venimos de un proceso de mucha recuperación y de firmeza en el precio histórico de lo que hace a los metales. Bueno, muy bien. Fíjense que AngloGold desarrolló su proceso ascendente como desde marzo, cuando se desarrollaron los mercados, pero fíjense muy bien que hace un tope. El tope, AngloGold lo hace cuando ¿cómo se llama? Cuando el metal alcanza los $1.950. Desde que el metal se fue de 1950 a 2050, AngloGold no paró de bajar. AngloGold viene cayendo de hace 2 semanas, 2 semanas de niveles de $38.50 a 28. A ver, creo que no nos entendemos muy bien. Estoy hablando de que el papel cayó 25% con máximos históricos hasta hace un par de horas en el metal, y promocionábamos que Warren Buffett ha comprado 500 millones en Barrick Gold. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Muchachos, se están yendo. Espero no equivocarme, pero yo hace 2 semanas y media que me he ido del mercado de auríferas. O sea, cuando yo tenía que el target 1.900 para el año, me dijeron, bueno, ya vale 2.050 y esto no para más. Las acciones no dicen lo mismo. Entonces, mucho cuidado con estos personajes que abundan y los medios, sobre todo, que lo promocionan. Y les repito, el precio del
del oro, en cierta manera, nos está mostrando no el precio en sí, sino la volatilidad. La semana pasada el precio de la plata registró una de las bajas, 16%, una de las bajas más importantes de la historia. Entonces, son patrones, simbolismos muy importantes. O sea, si la plata pierde, o mejor dicho, alcanza un registro histórico de baja, hay que ser cuidadosos. Así que, para ir cerrando, mucho cuidado en las próximas semanas, mucho cuidado en lo que respecta a los mercados, porque las condiciones de vulnerabilidad están dadas para que los mercados entren en un derrumbe, como sucedió en el mes de marzo. En esta vez, para mí es peor, porque lo que fue marzo fue una onda 4 y una onda quinta, todo lo que hicimos hasta ahora. Esto ocurrió en el año 2000, ocurrió en el año 2008, los 2 años son 2 años de elecciones, por eso que el piripipí de las elecciones, que el mercado va al taco hasta las elecciones, puede hacerse un bollo. Así que mucho cuidado, porque se ensambla con el ciclo emergente, como el tequila y el efecto arroz. Ambos casos comenzaron en el mes de agosto y se desarrollaron hasta marzo. Les recuerdo la subprime, también marzo. En agosto comenzó el proceso de devaluación a gran escala, hasta mitad de marzo. Tengan en cuenta los ciclos, si no, no se van a equivocar. O sea, un buen fundamento en un ciclo adverso no existe. Cavallo fue un excelente ministro en el ciclo de productividad de los años 90. Lo pusieron con De la Rúa para salvar a la economía porque tenía muy buenos pergaminos y duró un par de semanas. Entonces, mucho cuidado a los mercados. Desde ya, un gusto volver a estar en comunicación con ustedes. Me pueden seguir a través de la cuenta de Twitter en Compa1968, en el canal de YouTube, en Compa1968. Vamos a empezar a hacer estos reportes Compa 3 veces por semana. Y o si no, ya saben, la vía de comunicación por mail en compa1968@hotmail.com o al 155-150-4763. Si tienen algún tipo de duda, la pueden plantear tranquilamente si están dados los casos como para poder entablar un diálogo. Desde ya, un gusto y un fuerte abrazo a todos y los veo en la próxima sesión de Reporte Compa. Chau, chau.